organizada por el proyecto Hermano Mayor en, en colaboración con lo que serían los diversos comités que tenemos dentro en comunicación con las sociedades a nivel nacional del Perú, que sería la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Cajamarca y la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Amazonía Peruana. Es un placer darles la bienvenida a esta primera ponencia del curso nacional Latidos de Vida, Enfoque Integral del Corazón, el cual va a ser una actividad pensada para reforzar nuestros conocimientos en ciencias básicas y clínicas. Este ha sido con el objetivo de generar un espacio de aprendizaje colaborativo y enriquecedor. Hoy daremos inicio con un tema fundamental, el cual va a ser la anatohistología del corazón, que nos permitirá comprender la organización estructural, así como también microscópica, de este órgano vital. Y con ello, la integración del estudio anatómico e histológico del corazón nos va a servir como base así para analizar su desempeño fisiológico y los posibles cambios que se presentan en contextos patológicos. Para guiarnos en esta ponencia, contamos con la valiosa participación del universitario Manuel Anthony Torres Arechaga, el cual es estudiante del séptimo ciclo de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres, filial norte, así como también exponente del proyecto Hermano Mayor del Comité Permanente Académico, así como también coordinador de cursos y talleres del Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Medicina Veritas. Agradecemos sinceramente su presencia y el valioso aporte que brindará en esta actividad. Y sin más que añadir, estimado Manuel, le cedemos la palabra para dar inicio a la ponencia. Ya. Muchas Recording gracias, in progress. Paula. A ver, ya se está grabando, ya. Muchas gracias, Paula. Bueno, chicos, buenas noches con todos. Es un honor estar aquí en este curso y bueno, en esta ocasión vamos a inaugurar el curso nacional Latidos de Vida con la ponencia Anatomía, Anatomía del Corazón. Bueno, como ya dijo Paula, mi nombre es Manuel Torres Frecha y en esta ocasión vamos a ver ese temita. Entonces, vamos a comenzar diciendo que esta parte es bastante simple, es una bastante fácil en realidad, pero que pues nos va a servir bastante y pues va a ser pues básicamente el inicio, la base de todo el curso. Así que nada, estar atentos y si tienen alguna duda, me lo escriben por el chat y lo respondo. Ya está. Comenzamos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día va a ser algo rápido. Recording stopped.
Hola, 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 buenas noches. Disculpen, se me cortó el internet. Pablo, ¿podrías habilitarme la opción de compartir, por favor? Sí, sí, claro, Manuel. Chévere. Estaba hablando por como 6 minutos y me había salido el Zoom. Ya, bueno, creo que sí se escuchó ¿hasta dónde se escuchó? Disculpa, Pablo. No se Eh, escuchó nada. no, comienza desde el principio. Voy a, disculpa. Ya, bueno, otra vez, de nuevo, ya. Mi nombre es Manuel Cacería, buenas noches a todos. En esta Recording in ocasión progress. vamos a ver bueno, anatomofisiología del corazón. ¿Qué vamos a ver? Los temas que vamos a ver, comenzamos con introducción general del corazón, sistema cardíaco, bueno, la conducción cardíaca. Bueno, ya he hecho esto, ¿no? Un segundo. Ya, ahora sí, a ver, ya, el corazón. Generalmente vamos a decir que el corazón es un órgano musculado el cual sirve como bomba y se va a encargar de llevar sangre desde los pulmones, bueno, sangre oxigenada obviamente, ¿no? Desde los pulmones hasta el sistema. Y también recibirla de modo que pues va a generar una circulación constante como una clase de circuito semicerrado. Entonces, este corazón va a presentar en su capa exterior varios métodos o medios de adherencia, es decir, partes que eviten que se mueva. Este corazón se encuentra en el mediastino medio, que es un lugar pues virtual bueno, en el tórax. Y pues como dije, va a presentar varios medios de adherencia, ¿no? El primero son estos medios que están acá arriba, que son los grandes vasos, que van a evitar que el corazón se salga de su sitio. Y en segundo lugar, este pericardio. Entonces, este pericardio es muy importante porque se va a encargar de cubrir el corazón. Este pericardio es una bicapa en todo caso, de mesotelio, que pues va a presentar dos capas, ¿no? Una capa pericárdica externa, o también conocida como pericardio parietal, y una capa pericárdica interna, también conocida como pericardio visceral. Entonces, esa capa de pericardio, una va a ser externa y otra interna, digamos que es así, ¿no? Entonces, es importante porque en medio de estas capas de pericardio vamos a encontrar líquido pericárdico. Entonces, este líquido pericárdico, muy preguntado, va a ser de aproximadamente 15 a 50 mililitros. ¿Y para qué sirve este líquido pericárdico? Va a servir justamente como lubricante, de modo que ambas fascias o ambas mantas o ambas capas de pericardio pues se deslicen una sobre otra y permitan el correcto bombeo del corazón. Este pericardio, a su vez, bueno, como datos extra, podemos decir que tiene tres ligamentos importantes. El primer ligamento es inferior, va a ser este ligamento acá abajo, que va a unir el pericardio con el diafragma, conocido como ligamento pericardioferénico. Otro ligamento que va hacia el posterior, que une con las vértebras, llamado ligamento pericardio vertebral, y otro ligamento que va hacia anterior, llamado ligamento pericárdico external. Entonces, ya está, acabamos con esto. Quitamos el pericardio y encontramos acá el corazón. Entonces, el corazón es un órgano que presenta dos aurículas, una derecha, una izquierda, dos ventrículos, uno derecho, uno izquierdo, y grandes vasos que salen y entran de su base en la porción superior. Entonces, acá, comenzamos con la introducción del sistema circulatorio. Entonces, el sistema circulatorio es un sistema semicerrado que pues a nivel del circuito sistémico va a encargarse de llevar la sangre desoxigenada, bueno, la sangre oxigenada desde la circulación hacia, bueno, el órgano diana o los músculos, ¿no? Entonces, esta circulación va a presentar dos tipos, una circulación circulación pulmonar, que bueno, va a ir desde el corazón hacia los pulmones, y una circulación mayor o sistémica que va a ir desde el corazón izquierdo hacia la circulación, bueno, hasta el circuito sistémico, y finalmente el corazón derecho. Entonces, vamos a ver cómo funciona, ¿ya? En primer lugar, tenemos aquí estos glóbulos rojos con su oxígeno, ¿no? Es un glóbulo rojo oxigenado que está dando oxígeno. Entonces, este glóbulo rojo comienza su travesía a nivel de la aurícula izquierda. Después desciende a nivel de la aurícula derecha, llega a la aorta. En la aorta, no sé si se dan cuenta, va a presentar, bueno, es una arteria que va a presentar en sus inicios un radio de aproximadamente 12 milímetros. Entonces va a ser una arteria grande. Pero a medida que este glóbulo rojo va descendiendo y va llegando periféricamente hacia los órganos, se va haciendo cada vez más pequeño. De modo que
a nivel, bueno, a la hora que llega a las arterias medianas, a las arteriolas y finalmente a las arterias precapilares, va reduciendo su diámetro a apenas pues 15 micrómetros, bueno, esto es radio, ¿no? Mientras que una vez que llega al circuito sistémico, pues se van a convertir en capilares y es aquí donde van a generar la difusión de oxígeno. De modo que estos glóbulos rojos van a salir del circuito sistémico y van a entrar a los órganos diana, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Este glóbulo rojo que estaba oxigenado, a la hora de llevar el oxígeno, se va a ir haciendo un glóbulo rojo desoxigenado que ya no va a llevar O2, sino que va a presentar una gran concentración de CO2. Y este CO2 pues va a ir yendo hacia el corazón de nuevo, de modo que pues cada vez, otra vez las venas se van haciendo cada vez más y más y más pequeñas, a punto de llegar a la aurícula derecha. Esta aurícula derecha va a recibir toda la circulación venosa a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, y pues va a llevar esta sangre a las arterias pulmonares y finalmente al pulmón. De modo que aquí se va a realizar la hematosis, el cambio de CO2 por oxígeno, y después comenzamos de nuevo. Entonces es así como la sangre va desde el corazón hacia el sistema y hacia los pulmones. Ahora, datos que quiero que tengan en cuenta aquí, lo mismo, ¿no? Que existe una circulación menor o pulmonar que comienza en el corazón derecho y termina en los pulmones, y una circulación mayor o sistémica que comienza en el corazón izquierdo y termina, bueno, pasa por el sistema y termina en el corazón derecho. Creo que eso está claro, igual ya saben, si tienen alguna duda, me lo comparten por el chat. Ahora sí, tenemos aquí una introducción general de lo que es el corazón. Esto es bastante sencillo, en realidad creo que la mayoría de nosotros hemos llevado anatomía y pues y esto lo sabemos de memoria, ¿no? El corazón es una cámara, bueno, es un órgano que presenta cuatro cámaras, dos aurículas que presentan una pared fina. Esto debido a que las presiones que se manejan aquí son muy pequeñas en comparación con los ventrículos, de apenas 50 a 60 mililitros de mercurio. Mientras que los ventrículos en la parte inferior van a generar una presión incluso mayor, la razón por la cual pues van a generar o van a tener una pared más gruesa. Entonces, este corazón no solamente pues, va a ser músculo, ¿no? Sino que este corazón va a presentar un esqueleto, pero no un esqueleto de hueso, sino un esqueleto fibroso. Este esqueleto fibroso va a estar, bueno, va a estar formado por esta porción de aquí abajo, que va a ser el trígono fibroso. El trígono fibroso va a ser bueno, aquel tejido fibroso sobre el cual los músculos y las válvulas o los anillos fibrosos valvulares se van a insertar, de modo que van a ser el origen de estos músculos. Y bueno, alrededor de este trígono fibroso vamos a encontrar a los anillos fibrosos, que son los lugares sobre los cuales se van a insertar las válvulas cardíacas, las dos válvulas auriculoventriculares y las dos válvulas semilunares. Asimismo, tenemos un sofibroso que va a ser como el esqueleto que se encuentra entre ambos ventrículos, bueno, formando parte del septo interventricular. Ahora sí, esta es la introducción en general. Pasamos a la parte importante que es la histología. Entonces ya, comenzamos con la histología cardíaca. La histología cardíaca, bueno, el corazón presenta tres capas, ¿no? Entonces el pericardio es la capa más externa, que es una capa extrínseca al corazón, es decir, que no pertenece como tal al corazón, pero sí está muy relacionada. Pero si nosotros cortamos esa capa de pericardio, nos vamos a encontrar con esa pequeña o con esa primera capa, que va a ser la capa de epicardio. Como su nombre lo dice, epi, superior, va a ser la capa más superior, más externa del corazón. Y pues esta capa de pericardio disculpen, esa capa de epicardio va a tener como característica una gran cantidad de adipocitos uniloculares, que son básicamente células grasas, las cuales van a presentar una vacuola gigante de grasa, como su nombre lo dice, ¿no? Estos adipocitos uniloculares van a estar unidos entre sí mediante tejido conectivo laxo, que son esos pequeños rastros, esos pequeños trazos rosados, basófilos, los cuales se encuentran entre cada adipocito. Asimismo, podemos ver que en este epicardio vamos a encontrar dos grandes vasos. En este caso, pues, porque en el epicardio van a ser o va a ser la zona donde va a discurrir las grandes, bueno, las arterias y las venas, bueno, en este caso las arterias coronarias y las venas cardíacas, las cuales van a servir para nutrir el músculo cardíaco. Esto como parte del epicardio, la capa más externa. Sin embargo, en la capa de miocardio, es decir, esta capa que está acá abajo, vamos a encontrar que tiene como unidad a una célula bastante especializada, que es el músculo cardíaco o también llamado miocardiocito. Este miocardiocito, ¿por qué se caracteriza?
Mira, se caracteriza por tener fibras cilíndricas cortas, sí, mira, cilíndricas y son cortitas, ¿no? Que tienen ramificaciones, como se puede apreciar en pantalla, y que presentan un núcleo central. Entonces, estas células de miocardiocitos son células musculares estriadas, porque tienen esas estrellas transversas, y pues van a estar unidas entre sí por una parte bien importante que es muy estudiada, que son estos discos intercalares. Entonces, estos discos intercalares que están con azulito van a servir como comunicación de los músculos cardíacos, de los cardiomencitos, de modo que van a generar comunicación entre ambos, bueno, entre todos los músculos, y van a encargarse de una contracción sincronizada del corazón. Entonces, un par de datos bueno, que hay que ver aquí es que estos miocitos no van a quedarse así, pues, sino que van a generar hormonas, en este caso péptidos auriculares neurétricos, que son, por así decirlo, hormonas menores. En este lugar tenemos la cardionatrina y la cardiodilatina. La cardionatrina es llamada péptido auricular neurétrico, propiamente dicho, porque está dada por las aurículas, y la cardiodilatina va a ser el péptido neurétrico tipo B, que se encuentra en los ventrículos. Ahora, ¿cuál es su función? Estos segregan H2O y sodio por los riñones, es decir, generan una diuresis, generan que botemos agua por la orina, además de inhibir la renina. Entonces, como resultado de todo esto, van a generar una disminución de la presión arterial. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿no? Si esto suena tan bien, suena tan importante, ¿cómo es que casi no he escuchado de este péptido auricular neurétrico? Esto se debe principalmente a que no son hormonas principales, sino que son hormonas secundarias, que no regulan como tal la presión, sino que más bien colaboran con esta reducción de la presión. Entonces, si ustedes se pueden leer libros de fisiología como el Guyton, pues se encuentran que bueno, estas hormonas casi no son nombradas, ¿no? Son, pues, bueno, a veces no se nombran o simplemente se dice que ayudan a mantener la presión arterial. Ahora, hay que ver un poquito más sobre estos discos intercalares, porque son muy importantes. Entonces, estos discos intercalares van a tener tres tipos de uniones. Entonces, aquí vamos a escribir un poquito. Ya. Estos discos intercalares se encuentran acá, miren, entre un miocardiocito uno y un miocardiocito tipo 2. Bueno, disculpen, uno y 2, no son tipos, uno y 2 nada más. Entonces, estos discos intercalares van a encargarse de comunicar miocardiocito tipo uno con miocardiocito tipo 2. ¿Y esto cómo lo hacen? A través de tres tipos de uniones. En primer lugar, tenemos la fascia adherens. Esta fascia adherens, pues, es una comunicación, es una unión que va a encargarse de unir los filamentos de actina entre músculo y músculo, de modo que van a generar una coordinación contráctil, bueno, una contractibilidad coordinada. Entonces, aquí tenemos las fibras de actina entre músculo y músculo y podemos apreciar cómo tenemos estas pequeñas estructuras que son las fascias adherens, las cuales van a encargarse de unir ambas partes, bueno, de hecho, ambos filamentos de actina de los músculos que están uno al lado de otro. Después tenemos aquí a los desmosomas, que son estas moléculas de aquí, o estas proteínas de aquí, que se van a encargar de dar resistencia estructural y básicamente generan que los cardiocitos o los cardiomiocitos se mantengan unidos, ¿no? Y finalmente, lo más importante, tenemos aquí las uniones contráctiles tipo gap o tipo hendidura. Entonces, esas uniones comunicantes tipo gap, a muy grandes rasgos, lo que van a hacer es permitir el paso de iones y de este modo, pues estas uniones tipo gap van a permitir que, por ejemplo, los iones de sodio o los iones de calcio pasen de célula a célula y de ese modo estas células se encuentran constantemente comunicadas. Entonces, por lo tanto, al estar constantemente comunicadas, sí, gracias a estas uniones tipo gap, el cardiocito número 2 también se va a contraer. Y esto genera esta clase de sincronía en la contracción, gracias al paso de iones. Entonces, esta es la razón por la cual estos discos intercalares, que podemos apreciar aquí, son tan importantes. ¿Por qué? Porque generan unión, generan una sincronía en la contracción de los músculos. Ahora, estamos en miocardio, ya, estamos en miocardio y vamos incluso más profundo, ¿no? Llegamos al endocardio. Entonces, aquí está el miocardio y vamos incluso más adentro, a la capa que está en contacto directo con la sangre, que es el endocardio. Entonces, un datito acá, este endocardio va a generar las válvulas y a su vez se va a dividir en tres partes. El endotelio,
que va a ser esta capa de células que se encuentran en la superficie interna del corazón, de las endotelio simple y plano, ¿no? Acá se puede apreciar que son células achatadas, que son células que solo presentan una capa y que van a ser planitas. Después, debajo de este endotelio, generamos una capa subendotelial, la cual pues es más una capa de comunicación de adherencia entre endotelio y subendocardio. De modo que esta capa va a estar llena de tejido conectivo laxo, colágeno, que incluso acá se ve, ¿no? Esto rojito, son fibras de colágeno ondeadas, y parte de músculo liso, ¿no? Que es básicamente lo que posee casi todo el endotelio vascular. Y ahora, más importante, debajo de esta capa de subendotelio vamos a encontrar a la capa de subendocardio. Esta capa muy preguntada y muy importante, debido a que no solamente posee tejido conectivo laxo, venas y nervios, sino que va a ser la zona por la cual va a discurrir esta estructura de aquí, las fibras de Purkinje, que son básicamente los cables que van a conectar todas las partes del corazón para generar una sincronía en la contracción cardíaca. Entonces, este es el endocardio. Y bueno, aquí tenemos esto de acá, ¿no? Entonces, es como que una vista de arriba, como quien dice, ¿no? Entonces, para dar un poquito de idea, aquí va a encontrarse la aurícula, un músculo auricular, y eso que está acá abajo va a ser el músculo ventricular. Entonces, podemos apreciar cómo este músculo auricular y ventricular son fibras gruesas, rojizas, bien gorditas, como quien dice, y puedes encontrar el endocardio. Recording stopped. Ya. Hola, hola, hola. Disculpen, sino que otra vez lo mismo, creo que es por lo mismo que la reunión está llena. ¿Puedes darme la opción de compartir de nuevo? Disculpa. Ya. Nos quedamos acá, ¿no? ¿O hasta dónde nos quedamos? Disculpa. Sí, sí, nos quedamos en esa diapositiva. ¿Acá o en la siguiente de acá? 9 o 10. Hola, hola. En la 9. Ya. Y entonces estamos aquí en los discos intercalares. A ver. Ya, perfecto, gracias. Gracias por responder. Ya, entonces, ya. Creo que ahora vamos a quitar esto un momento. Ya, ahora sí, otra vez ya. Entonces, ¿qué pasa con los discos intercalares? ¿Por qué son importantes? Entonces, estos discos intercalares van a comunicar cardiocito 1 con cardiocito número 2 a través de estas uniones que son los discos intercalares, ¿no? Ahora, ¿por qué son tan importantes? Ahora sí, vamos a llegar acá. Porque estos discos intercalares van a encargar de la comunicación sincrónica de todos los músculos del corazón. De modo que van a presentar tres estructuras.
En primer lugar, la fase adherens, las cuales voy a hacer estos aquí, ¿no? Estas fasitas de aquí, que son pues moléculas que van a encargarse de unir filamentos de cardiomiocito 1 con cardiomiocito 2, de modo que van a generar una contracción coordinada entre ambos cardiomiocitos. Después tenemos los hemosomas, estas uniones de acá, las cuales pues son uniones más rígidas, las cuales ya no tanto van a Recording in progress. no tanto van a generar una contracción, sino que van a generar una resistencia estructural, de modo que van a evitar que, por ejemplo, estos músculos a la hora de contraerse, pues sean separados. Y finalmente tenemos lo más importante que son estas uniones tipo gap. Entonces, estas uniones tipo gap, a muy grandes rasgos, lo que van a hacer es permitir bueno, la entrada, la comunicación de iones, por ejemplo, iones de sodio o iones de calcio, los cuales, pues, van a ser, bueno, van a ir de un cardiomiocito a otro cardiomiocito, y de este modo, pues, se va a, como dice, generar una comunicación eléctrica entre ambas células. Entonces, de este modo, al haber una comunicación, un paso de iones, vamos a generar una sincronía en la contracción del músculo cardíaco. Y pues así el corazón pues, se va a encargar de latir de forma constante y coordinada. Ah, ya, una cosita más es que estos cardiomiocitos pues, son células que tienen una gran cantidad de organelas, mitocondrias, las cuales van a permitirle generar pues, energía todo el rato, ¿no? O sea, ATP todo el rato para que estén todo momento en contracción. Y ahora sí. Espera, listo. Un momento. Ya. Ahora sí. Estábamos en. Ya. Estábamos en el miocardio, ¿no? Ya. Estamos en miocardio, ahora pasamos al endocardio, la capa más interna. Entonces, esto de aquí es miocardio, con los miocardiocitos, ahí les pueden apreciar. Y pasamos aquí a la capa más interna, que es el endocardio. Entonces, este endocardio va a ser muy importante porque pues va a ser la zona que está en contacto directo con la sangre. Y pues como está en contacto con la sangre, es bueno, es de inferir que estos miocardios, bueno, que este endocardio va a pertenecer o va a tener una capa lisa. ¿Por qué? Porque como está en contacto con la sangre, esta capita de aquí, pues debe ser lisa para permitir el paso de la sangre, ¿no? Que no haya rosaduras y de ese modo no se cree ninguna clase de trombo o émbolo. Entonces, este endocardio va a presentar tres capas. En primer lugar, el endotelio, que es este que vemos acá. Entonces, el endotelio es la capa más interna del endocardio y va a ser la que está en contacto directo con la sangre. Entonces, este endotelio va a presentar un tejido conectivo, bueno, disculpen, un endotelio simple y plano. Entonces, aquí podemos apreciar a las células que son planas y que pues no se encuentran en ninguna clase de estratificación, sino que se encuentran una al lado de otra de forma contigua, sin ninguna clase de relieve. Pues justamente ¿con qué función? Para lo que había dicho, ¿no? Que es evitar que la sangre, pues, presente rosadura con esto. Después después del endotelio pasamos a esta capa más interna, que es el subendotelio, la capa subendotelial. Entonces, en esta capa subendotelial, lo que vamos a tener es tejido conectivo laxo, colágeno y músculo liso. Y pues más que todo va a ser una capa que comunica al endotelio, esta parte más interna, con la capa de subendocardio y posteriormente el miocardio, ¿no? De modo que pues sirve como esa capa intermedia. Y finalmente tenemos el subendocardio, esta capa de acá, que es la capa más importante de todo el endotelio, bueno, de todo el endocardio, debido a que esta capa es muy preguntada por lo que, aparte de generar o tener tejido conectivo laxo, venas y nervios, también es el lugar por donde discurren las fibras de Purkinje, que son aquellos, por así decirlo, cables que pues van a conectar todo el corazón y van a generar una contracción sincronizada de todo el músculo cardíaco. Ahora sí, pues acá vemos pues un poquito de lo que es, ¿no? Entonces vamos a dar un poquito de ideas de lo que estamos viendo. Aquí en la parte superior, este espacio es la aurícula y esta parte inferior es el ventrículo. Entonces, aquí podemos apreciar el músculo ventricular, y aquí podemos apreciar el músculo auricular. El músculo auricular es mucho más delgadito y el músculo ventricular es obviamente mucho más grueso. Y pues es decir, inmediatamente después del músculo auricular o el miocardio, pues vamos a encontrar una capa, ¿no? Una capa más laxa, una capa más pálida, una capa más, bueno, suavecita, como quien dice, ¿no? Que va a ser el endotelio auricular y posteriormente aquí el endotelio ventricular. Entonces, ambos endotelios pues van a recubrir la zona interna y pues a nivel de las válvulas,
este endotelio se va a envaginar, es decir, se va a ir arriba, como que va a presentar un sobresalto, ¿no? Y de este modo, pues va a generar estas válvulas, que son las válvulas cardíacas. Entonces, estas válvulas cardíacas son importantes porque a nivel auricular van a ser, obviamente, lo que dije, ¿no? La invaginación del endotelio, pero a nivel auricular van a presentar unas características mucho más pálidas, es decir, va a ser un tejido mucho más laxo, mucho más débil, mientras que a nivel ventricular van a ser mucho más eosinófilas, mucho más moradas, como quien dice, ¿no? Lo cual va a significar que va a ser una capa más condensada, más contráctil, más fibrosa. Esto debido a que, pues, bueno, en los ventrículos va a haber una presión mucho mayor que en las aurículas, donde la presión va a ser pues mucho más pequeña, ¿no? Mucho menor. Ahora sí, pasamos a las válvulas. Igual, si hay alguna duda, me lo escriben acá por el chat, lo vemos al toque. Ya, las válvulas auriculoventriculares. Entonces ya mira, vimos la capa del corazón aquí. Aquí vimos las capas del corazón, endocardio, miocardio y pericardio. Ahora lo que vamos a ver es la histología de las válvulas. Entonces, estas válvulas que encontramos aquí, le hacemos un zoom y lo que vemos es esto, ¿no? Vemos estas valvulitas. Entonces, estas válvulas, pues, tienen que soportar grandes presiones. Entonces, para eso, vamos a ver que están formadas con tejido fibroso, es decir, un tejido compacto, duro, grueso. Pero además tienen que ser elásticas porque tienen que resistir una constante apertura y cierre, y también están conectadas entre sí por tejido conectivo denso, ¿no? Entonces, estas válvulas auriculoventriculares, como ya lo dijimos, son evaginaciones del endocardio, es decir, endocardio se va hacia afuera, como quien dice, y va a generar estas válvulas, y pues van a estar sujetas al corazón mediante estas tiritas o estas cuerdas que van a ser conocidas como cuerdas luminosas. Estas a su vez, estas a su vez van a conectar las válvulas con el músculo cardíaco, a veces esas pequeñas estructuras que son las músculos papilares. Ahora sí, ahora sí, estas tienen la característica de que están revestidas por endotelio, es decir, estas pequeñas células planas, y a su vez van a presentar dos partes, ¿no? Una parte que da cara a la aurícula, que va a ser la parte esponjosa, que como ya lo dijimos es un tejido pues mucho más laxo, es un tejido mucho más laxo en general, mucho más suave, mientras que la parte fibrosa va a estar en contacto con los ventrículos, es decir, va a ser un tejido mucho más grueso, mucho más duro, mucho más compacto, de modo que pueda soportar toda esa presión a la cual está sometida el ventrículo. Ahora sí, ya para terminar esta parte vamos a ver lo que son las fibras de Purkinje. Entonces, para ver esto, lo que hicimos acá es un cortecito aquí y lo metemos al microscopio. Entonces vamos a poder apreciar estas tres capas: endocardio, subendocardio y miocardio, ¿no? Esto de aquí va a ser el endocardio, esto de verde va a ser el subendocardio, y lo que está acá abajo va a ser el miocardio. Entonces, este endocardio, eh, en su interior o en la parte bueno, la parte periférica, va a presentar esta capa, que es la capa subendocárdica, por la cual van a discurrir estas fibras de Purkinje. Entonces, estas fibras de Purkinje son muy importantes debido a que, son miocardiocitos modificados, es decir, son igual a cada uno de estos carrocitos que se encuentran acá en el músculo cardíaco. Sin embargo, estos miocarditos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque son especializados para generar o para transmitir el impulso eléctrico. De modo que son estructuras mucho más grandes. Por ejemplo, acá miden 50 micrómetros y en general los miocarditos miden 20 micrómetros. A su vez, van a ser estructuras más pálidas, y también esto se va a deber, bueno, la palidez se va a deber justamente al aumento de glucógeno y a una menor cantidad de miofibrillas, lo cual le va a dar un aspecto pues mucho más pálido, ¿no? Que los miocardiocitos. Entonces, ¿para qué sirven estos? Van a servir para, bueno, como ya lo dije, ¿no? Va a servir como una clase de cable para conectar todas las partes del corazón y que estos presenten una contracción espontánea, una contracción sincrónica del músculo cardíaco. Ahora, esto es todo por histología. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, me la escriben por el chat y pasamos a anatomía externa. Igual, si tienen alguna duda, y si no, vamos acá. Es el corazón. Como ya dijimos, pues es un órgano que se encuentra en el mediastino medio. Es un órgano que va a estar recubierto por una capa de pericardio y que además tiene esta estructura. Es un cono. Entonces, este cono, pues tiene una base y tiene un ápex.
es decir, esta puntita que está acá en el borde inferior del ventrículo izquierdo. Entonces, esta base pues va a ser la zona en la cual se encuentran todas las aurículas de aquí, derecha e izquierda, y además va a ser la zona por la cual van a entrar y salir los grandes vasos, es decir, bueno, la aorta, la pulmonar, y pues en general las venas grandes, bueno, en general las venas grandes, ¿no? Es decir, la cava superior y la inferior. Entonces, esta anatomía, bueno, este corazón va a presentar esta base, ¿no? Entonces vamos a estudiar ahorita lo que es la base. La base va a ser toda la zona superior del corazón y va a estar compuesta principalmente por las aurículas, una aurícula derecha, una aurícula izquierda, igual acá, ¿no? Una aurícula derecha, bueno, en este caso una aurícula izquierda, a ver, una aurícula izquierda y una aurícula derecha. A su vez, también va a estar formada por las venas, es decir, van a ser el lugar donde van a llegar las venas cardíacas. En el caso de la aurícula izquierda vamos a encontrar las cuatro venas pulmonares, que son las que van a llevar sangre oxigenada desde el pulmón hacia la aurícula izquierda. Entonces aquí tenemos las cuatro, ¿no? La superior izquierda, inferior izquierda, superior derecha e inferior derecha. Mientras que en el caso de la aurícula derecha, esta va a presentar una gran vena, que va a ser la vena cava, que tiene una porción superior y una porción inferior. Después seguimos acá con la base y vamos a encontrar tres grandes surcos. En primer lugar, el surco coronario. Este surco coronario, que se encuentra entre aurícula y ventrículo, pues va a ser el surco por el cual va a discurrir la arteria, bueno, las arterias coronarias y además va a servir para separar la aurícula del ventrículo. Por lo tanto, ese surco coronario también recibe el nombre de surco auriculoventricular. Después tenemos aquí un surco que se encuentra entre aurícula y aurícula, que va a ser el surco interauricular, fácil de recordar. Y un surco bien importante anatómicamente en el momento de hacer la disección del corazón, que es el surco terminal. ¿Por qué es importante? Y esto sí hay que recordarlo porque es bien relevante, es un dato clínico relevante, y es que este surco terminal que se encuentra entre la aurícula y su orejuela va a ser el lugar donde se va a encontrar bueno, una porción de aurícula que se va a llamar la cresta terminal. Entonces, en esta cresta terminal es tan importante porque es ahí donde vamos a encontrar el nodo sinoauricular, el cual va a iniciar la contracción del corazón. Entonces, esto es la base. Ahora pasamos a las tres caras del corazón. El corazón tiene tres caras, ¿no? Una cara anterior, una cara externa, anteroexterna, que va a ser la cara externocostal, una cara izquierda, que va a ser esta cara, bueno, que es acá a la izquierda, y una cara posterior, o bueno, posterior inferior, que no es tan conocida como posterior inferior, sino que se le conoce como cara diafragmática. Entonces, pasamos a la cara externocostal. La cara externocostal, pues, es la cara externa, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita. Toda esta cara va a estar constituida también por las orejuelas auriculares, que son estas porciones de aquí. Va a estar constituida por el ventrículo derecho, para ser más específicos, por la cara anterior del ventrículo derecho. Y dentro del ventrículo derecho vamos a encontrar esa estructura, que va a ser el cono arterioso. Entonces, este cono arterioso es importante porque va a significar la dilatación del ventrículo. Todo esto debido a que va a ser como el punto de entrada de nuestra arteria pulmonar. Entonces, aquí arriba vemos el tronco pulmonar, la arteria pulmonar que va a entrar al ventrículo derecho y va a generar esta dilatación en el borde superior de nuestro ventrículo derecho. Después de eso, pues aquí también a la derecha de nuestra arteria pulmonar vamos a encontrar la base de la aorta y pues dos grandes surcos. Primero el surco interventricular anterior, que va a ser el que va a dividir el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, y el surco coronario, el cual pues como ya lo dijimos, va a separar aurícula de ventrículo. Ahora, pasemos a la cara izquierda. Esta cara izquierda es bien fácil, mira, porque solamente tiene como única porción a nuestro ventrículo izquierdo, a la zona anterolateral. Y después la cara diafragmática, que va a ser la cara posterior, que pues tiene como, bueno, tiene como partes a la cara posterior de los dos ventrículos, tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, y a este surco que va a ser conocido como el surco interventricular posterior, por el cual va a discurrir una arteria bien importante, que es rama de la coronaria, bueno, rama de la coronaria, que va a ser la arteria descendente posterior. Ahora sí, pasamos a la anatomía externa y vamos a pasar a anatomía interna. Entonces vamos a abrir el corazón y vamos a ver las estructuras internas de las aurículas y los ventrículos. Pero antes de comenzar, ya saben, si tienen alguna duda, me la escriben por el chat y hacemos un toque y lo respondemos. Pero si no es así, pues seguimos.
Entonces, esta aurícula derecha va a presentar paredes. En primer lugar, vamos a ver la pared anterior. Esta pared anterior, o pared externa, mejor dicho, va a ser la pared cuya única estructura presente van a ser los músculos pectíneos. Muy importantes porque estos son los que van a producir el péptido neurétrico auricular. Y pues también muy relevante porque estos músculos pectíneos solamente se encuentran a nivel auricular. Después, en la pared externa, hacia posterior, podemos apreciar bueno, la pared posterior, ¿no? Como su nombre lo dice, dicho con una P. Entonces, en esta pared posterior, pues va a ser el fondo de la aurícula. Y vamos a encontrar este septo que va a ser conocido como el septo interatrial o interauricular, el cual va a separar aurícula derecha con aurícula izquierda. Pero en su interior, adosado a ella, vamos a encontrar este pequeño círculo, esta pequeña fosita conocida como fosa oval. Entonces, esta fosa oval, más que todo, es un requicio de un conducto, es decir, de un hiato interauricular que embriológicamente tenía la función de unir ambas aurículas. Sin embargo, pues ya cuando nacemos y damos el primer respiro, el primer llanto, esta fosa oval es cerrada y pues debido a que va a comenzar nuestra circulación pulmonar, ¿no? Entonces, esta fosa oval va a ser el requicio de lo que en un comienzo era la unión o un hiato interauricular. Ahora ya, para acabar con esta pared posterior, vamos a encontrar lo que dijimos, la cresta terminal. Entonces, esta cresta terminal se va a adosar a la pared posterior, para ser más específicos, a la base de la vena cava superior y la unión con la orejuela derecha, es decir, justo en el surco que deja la base de la vena cava con la orejuela. Y pues aquí vamos a encontrar la cresta terminal, que va a ser tan importante porque, como dijimos, adosada en la parte superior vamos a encontrar este nodo que va a ser el nodo sinoauricular, el cual pues es llamado, bueno, es llamado el primer, bueno, el primer nódulo que va a generar el latido cardíaco, ¿no? Entonces, la vida en general va a verse dada por por la transcripción de este nódulo, ¿no? Va a dar el primer circuito o va a dar el primer flashazo o la primera señal eléctrica que va a llegar a todo el corazón y va a generar, y bueno, y va a generar la contracción, así como un marcapasos. Después vamos a ver la pared anterior, donde vamos a encontrar la entrada a esta válvula, que va a ser pues simplemente la válvula que va a comunicar la aurícula con el ventrículo derecho, que va a ser la válvula ventricular derecha, o también llamada válvula tricúspide por las tres valvas. Y adosada a ella, por ejemplo, acá se puede apreciar lo que es una de las tres valvas, la válvula septal, ¿no? Después vamos hacia abajo y vamos a ver la última porción o la penúltima porción, que va a ser el piso, o el borde inferior, o la pared inferior. Entonces, este borde inferior en su base va a generar o va a presentar esta pequeña apertura que va a ser la entrada de la vena cava inferior a la aurícula derecha. Pues esta vena cava inferior, por el hecho de ser una vena y es como que estar luchando para entrar acá al corazón, pues va a tener su propia válvula. Esta válvula va a ser conocida como válvula de Eustaquio, la cual pues va a generar o va a ayudar a que la sangre vaya desde abajo y llegue acá a a la aurícula. Y pues esta válvula va a tener en su borde superior a este pequeño ligamento que está marcado de celeste, que va a ser el ligamento de Todaro, el cual pues va a ser también parte, o bueno, va a ser como que una extensión de esta válvula. Y un poquito más anterior vamos a encontrar a la válvula, bueno, en general el seno coronario, este edificio del seno coronario, que va a ser el lugar donde van a llegar todas las venas del corazón. Y pues de este modo, pues en el seno coronario, la sangre venosa del corazón va a llegar y va a entrar a la aurícula derecha. Entonces, este seno coronario a su vez tiene su propia válvula que está acá de rojo, que va a ser la válvula del seno coronario conocida como válvula de Tevesio, también muy preguntada en los exámenes de anatomía. Entonces, para ver esta pequeña partecita, vamos a recordar un poco. La vena cava inferior tiene su válvula, que va a ser la válvula de Eustaquio, mientras que la vena cava, o bueno, el seno coronario va a tener su propia válvula, conocida como válvula de Tevesio. Y ya para acabar, la porción más fácil, que es la pared superior, en la cual vamos a encontrar esta entrada a la orejuela, bueno, a la orejuela derecha, y a su vez vamos a encontrar esta porción de aquí, que va a ser la entrada de la vena cava superior a la aurícula. Ya bueno, esto van a ser todas las porciones del corazón, de la aurícula derecha. Ahora, pasando, uy, cierto, me había olvidado esto. Entonces aquí dentro de la aurícula derecha vamos a encontrar una estructura, un triángulo bien conocido y bien estudiado, que va a ser el triángulo de Koch. Entonces, esto es fijo de todos los exámenes. Este triángulo de Koch
va a estar formado por tres partes. En primer lugar, el tendón de Todaro, que es esto de aquí, que encontrábamos que era parte de la válvula de Eustaquio. Después, inferiormente, tenemos el seno venoso coronario, que tenía su propia valva, que era la válvula de Tevesio. Y como pared lateral o como pared izquierda, vamos a encontrar esta válvula, que va a ser la válvula tricúspide. Pero para ser más específicos, vamos a ver la válvula septal de la válvula tricúspide. Entonces, si unimos estas tres porciones, se nos va a generar un triángulo. Y en la porción superior de ese triángulo vamos a encontrar una estructura que va a ser el seno auricular, o también conocido como nódulo de Archoff-Tawara, el cual pues va a ser el segundo nódulo que va a seguir la conducción eléctrica desde el nodo auricular. Disculpen, aquí es el nódulo auriculo-ventricular. Ahí está. Nódulo auriculo-ventricular, nódulo de Archoff-Tawara, el cual pues va a seguir la conducción cardíaca desde el nódulo auricular hacia las demás partes del corazón, auriculo-ventricular. Ahora sí, terminamos con la aurícula derecha, pasamos a la aurícula izquierda, que pues esta aurícula es mucho más simple, ¿no? No tiene tantas estructuras. Entonces, la aurícula izquierda, en su pared externa, va a tener aquí esta estructura que va a ser simplemente la entrada a la aurícula izquierda. En su pared superior vamos a ver cómo las venas pulmonares izquierdas llegan. Bueno, vamos a ver las venas pulmonares que en general llegan a esta aurícula. Y pues vamos a ver que son cuatro, ¿no? Las venas pulmonares izquierdas superiores, las inferiores, la superior derecha y la inferior derecha. Mientras que en su pared inferior vamos a encontrar esta conexión con el ventrículo, que va a ser simplemente la válvula auriculoventricular bicúspide, o también llamada válvula mitral. Ahora, en su pared interna, su pared medial, vamos a encontrar otra vez lo mismo que habíamos visto en la aurícula derecha, que va a ser simplemente este septo interauricular, aquel que iba a separar ambas aurículas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y a su vez vamos a encontrar la misma estructura que vimos antes, que va a ser un requicio de lo que era la fosa oval, con su respectiva válvula del agujero oval, la cual, como dijimos anteriormente, embriológicamente, servía pues justamente para la comunicación entre ambos ventrículos como una clase de hiato. Terminamos con las aurículas y pasamos con los ventrículos, pero primero hay que pasar por estas estructuras. Entonces, comenzamos aquí comenzamos aquí con las válvulas cardíacas. Entonces, las válvulas cardíacas son aquellas estructuras que van a permitir la entrada de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos y también desde los ventrículos hacia las arterias. Entonces, en la diástole, es decir, cuando el corazón está relajado, vamos a ver que la sangre viene desde las aurículas y pasa por las válvulas para llegar a los ventrículos. Entonces, cuando el corazón está relajado, la función de estas válvulas auriculoventriculares va a ser abrirse, de modo que los ventrículos se llenen totalmente de sangre. Sin embargo, en la diástole, estas válvulas se van a cerrar completamente y pues las que se van a abrir van a ser estas válvulas de acá arriba, que son las válvulas sigmoideas. Entonces, al contraerse el músculo cardíaco en la sístole, estas válvulas sigmoideas van a abrirse y van a llevar sangre desde su interior, es decir, de los ventrículos, hacia las arterias, tanto arteria aorta como pulmonar. De modo que pues van a seguir este ritmo, ¿no? En la diástole las auriculoventriculares se abren y en la sístole las auriculoventriculares se cierran. Y de este modo pues evitamos que la sangre retroceda y generamos una mayor presión a nivel ventricular, lo cual pues va a permitir un mayor chorreo de sangre, por así decirlo, una mayor cantidad de sangre que llega a las arterias. Ahora sí, vamos a estudiar esta partecita de aquí, las válvulas cardíacas. Como ya dijimos, estas presentan una clase de esqueleto que va a unir todas las valvas, que va a ser el trígono fibroso. Este trígono fibroso va a tener una parte izquierda y una parte derecha. Entonces, adosados, unidos a este trígono fibroso, vamos a encontrar estos pequeños anillos fibrosos. Entonces, estos anillos fibrosos pues, van a ser el esqueleto sobre el cual las valvas de las válvulas mitrales se van a unir. Entonces, aquí podemos apreciar todas las partes, ¿no? En el caso de la valva mitral, o bueno, la válvula mitral, podemos encontrar que tiene una valva anterior y una valva posterior, que a su vez tienen dos porciones.
una valva anterior, bueno, tiene una porción adherente que va a ser la porción externa y tiene una porción libre que va a ser la porción que está, por así decirlo, en la luz de la aurícula. Igual acá, en la válvula tricúspide tenemos tres valvas, una valva anterior, una valva posterior y una valva que está unida acá al septo interventricular, que va a ser conocida como valva septal y que a final de cuentas, pues, va a ser una valva extra, ¿no? Por lo cual se llama tricúspide. Después, si vamos acá hacia anterior, vamos a encontrar a nuestras válvulas sigmoideas. Una válvula sigmoidea pulmonar y una válvula sigmoidea aórtica. La válvula sigmoidea pulmonar es muy importante porque en sus inicios va a generar esta pequeña arteria, una coronaria izquierda y una coronaria derecha. Entonces, esta valva, bueno, esta válvula aórtica en sus inicios, sobre todo, bueno, si estamos hablando de la valva semilunar izquierda, pues va a generar esta arteria coronaria izquierda, mientras que la valva derecha va a dar inicio a la vena coronaria izquierda, lo cual pues va a ser en general la primera ramificación que tiene la arteria aórtica. Entonces, después de esto vamos a encontrar aquí en la parte de abajo la válvula semilunar, la cual pues está adosada al septo, pero que no va a generar ninguna clase de arteria. Después, si vamos hacia adelante, vamos a encontrar la válvula pulmonar, la cual va a tener tres valvas sigmoideas, una valva semilunar anterior, una válvula semilunar derecha y una válvula semilunar izquierda. Ahora sí, para ver o entrar en profundidad un poquito más a esto, vamos a ver lo que son las válvulas aórticas. Esto de aquí va a ser la aorta y estas van a ser las tres válvulas. Una válvula izquierda, una derecha y una aórtica. Bueno, y una posterior. Entonces, la válvula izquierda va a presentar esta estructura, que van a ser dos agujeros que van a estar dentro de estos senos, estos espacios que están pintados en negro, que van a ser los senos de Valsalva. Entonces, en los senos de Valsalva de la valva izquierda y la valva derecha aórtica es donde van a nacer lo que estábamos diciendo, ¿no? Va a ser el nacimiento de las arterias coronarias izquierda y derecha. Mientras que la valva posterior, pues, simplemente va a ser un espacio, pero que no va a tener ninguna relevancia en cuanto al nacimiento de ninguna arteria. Y pues otra cosa, otro dato importante, es que estas valvas en su borde libre, es decir, en el borde que no se encuentra adherido a bueno, a ningún borde fibroso, pues vamos a encontrar estas pequeñas estructuras que son los nódulos semilunares o también llamados cuerpos de Arancio, que van a ser el punto medio en el cual las tres valvas van a coincidir a la hora de cerrarse en el momento de la sístole, en el momento de la diástole. Con respecto a esto, hay otra vez, si vamos muy rápido me dicen, si no, vamos al ventrículo derecho. Ahora sí, el ventrículo derecho, ¿por qué es importante? Vamos a ver que el ventrículo derecho tiene, bueno, en general los ventrículos van a ser grandes masas de músculo, ¿no? Van a estar mucho más gorditas. Y para ser más específicos, el ventrículo izquierdo siempre va a ser bueno, mucho más grueso, va a tener mucho más diámetro que el ventrículo izquierdo. Esto debido a que el ventrículo derecho, disculpe, esto debido a que el ventrículo izquierdo va a impulsar mucho más sangre, va a requerir de mucho más fuerza para llevar la sangre desde el corazón hacia la circulación sistémica. Mientras que el ventrículo derecho, pues simplemente necesita llevar una pequeña, bueno, necesita mucha menos presión o mucha menos fuerza debido a que solamente tiene que hacer un recorrido hacia la arteria pulmonar y hacia los pulmones. Por eso que bueno, el ventrículo izquierdo va a presentar una media de 10 a 15 milímetros de grosor, mientras que el ventrículo derecho va a ser mucho menos, ¿no? De apenas 5 milímetros. Ahora sí, vamos a ver aquí partes del ventrículo derecho. El ventrículo derecho en primer lugar va a tener estas dos aberturas, ¿no? La entrada de la válvula tricúspide y la salida en la válvula pulmonar. Entonces, la válvula tricúspide va a estar sostenida al ventrículo a través de esas pequeñas cuerdas, conocidas como cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas van a encargarse de unir bueno, las válvulas con el músculo papilar del ventrículo, que son estos pilares que podemos apreciar acá, ¿no? Que se llaman músculos papilares por lo mismo, ¿no? Que presentan esta forma de papila. Ahora, estos músculos papilares también son conocidos como pilares de primer orden. A estos pilares de primer orden le siguen estos segundos pilares, que son los pilares de segundo orden, que pues son más como puentes que un músculo papilares, y los pilares de tercer orden, que van a ser estas pequeñas ingurgitaciones de la pared ventricular, que también son conocidas como trabéculas cavernosas, ¿no? Por la forma que tienen como de cueva,
y bueno, van a ser conocidas como pilares de tercer orden. Ahora, si pasamos a las demás estructuras, podemos apreciar un cono arterioso que va a ser la dilatación que se genera en el ventrículo debido a la salida de sangre por el tronco pulmonar, que se encuentra superior a este. Y también vamos a encontrar esta porción intermedia que va a pertenecer al septo interventricular, o también llamado simplemente septo o pared interventricular, la cual va a separar el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo y por lo tanto va a evitar una comunicación entre ambas porciones del corazón. Después pasamos al ventrículo izquierdo, que es una estructura mucho más sencilla en realidad. Vamos a encontrar la entrada de la válvula bicúspide o también conocida como válvula mitral, la cual va a estar unida otra vez al músculo papilar a través de estos dos tendones, que son las cuerdas tendinosas. Va a estar unido acá al músculo papilar anterior y un músculo papilar posterior, los cuales pues, van a ser otra vez pilares de primer orden. Y también podemos apreciar acá en el fondo pues, estas estructuras cavernosas, que son las trábeculas cavernosas, que son pilares de tercer orden. Asimismo, este ventrículo izquierdo va a presentar este agujero que va a ser el ventrículo, bueno, el vestíbulo arterioso, el cual va a ser el lugar bueno, el lugar en el que se va a encontrar la válvula aórtica, la cual pues va a generar que la sangre que llega desde el ventrículo, desde la aurícula hacia el ventrículo, llegue y salga otra vez a través de la aurícula. Entonces, de ese modo, la sangre auricular pasa al ventrículo y desde el ventrículo la sangre se va a eyectar hacia la arteria aórtica, de modo que la arteria aórtica va a encargarse de llevar toda la sangre hacia el sistema. Bueno, acá hemos cortado la válvula bicúspide, la válvula mitral, y ya podemos apreciar este fondo, ¿no? En el fondo podemos apreciar esta válvula de la que estamos hablando, que es la válvula aórtica, con sus tres valvas, la semilunar izquierda, la derecha y la posterior. Y a su vez podemos apreciar este fondo que va a pertenecer al septo interventricular, el cual, como ya dijimos, pues va a separar el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho, de modo que va a evitar la comunicación entre ambas cavidades. Ya bueno, y por último vamos a poder apreciar de mejor manera lo que es el septo interventricular, que es esta porción de aquí, la cual, como ya dijimos, va a dividir tanto el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo y va a evitar la comunicación entre ambas estructuras, el septo aquí y el septo acá. Ya bueno, en cuanto a la irrigación, dijimos que nacía de la arteria aorta, ¿no? En realidad que las arterias coronarias eran la primera rama de la arteria aorta. Entonces, estas arterias aortas van a nacer aquí, a nivel de los orificios de las arterias coronarias, en unos lugares conocidos como los senos de Valsalva. Entonces, los senos de Valsalva van a encontrarse en las valvas, tanto izquierda como derecha de la aorta, y pues van a generar o van a proporcionar el inicio de las arterias coronarias. Entonces, las arterias coronarias van a ser dos, una derecha y una izquierda. La derecha van a ser, otra vez lo dijimos, de la base de la aorta. Entonces la base de la aorta va a generar una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha va a discurrir por el borde anteroinferior de la aurícula derecha y por el borde superior de la vena, bueno, de la arteria pulmonar. Entonces, esta arteria coronaria derecha va a dar como primera rama, o bueno, esta arteria coronaria derecha va a encargarse de irrigar toda la pared anterior del ventrículo y la pared posterior del ventrículo derecho, y una pequeña parte que pertenece a la pared o a la cara posterior derecha del ventrículo izquierdo, que va a ser esta zona de acá. Mientras que la arteria coronaria izquierda se va a encargar de irrigar toda la porción anterior y posterior del ventrículo izquierdo, además de una pequeñita porción que va a pertenecer al ventrículo derecho. Ahora sí, vamos a ver las primeras ramas, ¿ya? Entonces, esta arteria coronaria derecha va a dar una primera rama, la cual va a estar, bueno, la cual va a irse hacia arriba, ¿no? Esta arteria va a conocerse como la arteria auricular o arteria atral, la cual pues va a encargarse de irrigar la porción superior de la orejuela derecha y parte de la aurícula izquierda. Y esta a su vez, a la hora de llegar a esta vena que va a ser la vena cava superior, pues va a dar una pequeña rama que va a ser la rama del nódulo sinoatrial, que pues como ya lo verán o ya lo pensarán, va a ser la rama que se va a encargar de irrigar el nódulo sinoauricular que se encuentra en la base de la vena cava, justo cuando se está comunicando con la aurícula derecha.
Después, como segunda rama, va a dar la arteria del cono arterioso, que como su nombre lo dice, va a estar dada o va a encargarse de irrigar toda esta porción de aquí del ventrículo derecho, que va a ser el cono arterioso. Y otra rama que va a irse como que por un lado, ¿no? Como que a su propia bola, que va a ser la arteria coronaria, bueno, la arteria marginal. Después de esta arteria coronaria va a haber una última rama en la porción anterior, que va a ser una rama auricular, que es una rama inconstante, que se va a encargar de irrigar la porción inferior de la aurícula derecha. De modo que pues así va a encargarse de completar todo ese circuito auricular. Después, esta arteria coronaria derecha va a irse hacia el otro lado, va a dar un ruedo, por así decirlo, y va a llegar hasta esta porción, que va a ser la porción posterior. Acá, bueno, es la arteria marginal derecha, la misma que hemos visto acá, y pues como rama última, va a presentar esta arteria de aquí, que va a ser la arteria interventricular posterior, o mejor conocida como arteria descendente posterior. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esta arteria descendente posterior se va a encargar de irrigar el tercio posterior del septo interventricular. Solamente un tercio, el tercio posterior. Y pues esta ramita o esta arteria interventricular posterior o simplemente septal posterior o descendente posterior, pues va a dar una serie de ramas descendentes que pues se van a encargar de irrigar toda la pared posterior del ventrículo izquierdo, que son las de acá, ¿no? Estas ramitas descendentes. Ahora, eso es todo por la arteria coronaria derecha. Vamos a ver la arteria coronaria izquierda. Esta arteria coronaria izquierda nace de la base de la arteria aorta, pero en este caso de el borde izquierdo. De esta arteria coronaria izquierda puede presentar como primera rama una rama descendente. En este caso que pasa por ambos ventrículos, ¿no? Es decir, es interventricular. Entonces, esta rama interventricular pues va a recibir el nombre de arteria o rama interventricular anterior, o también conocida como arteria coronaria descendente anterior. Entonces, esta descendente anterior va a encargarse de irrigar los dos tercios anteriores del septo. Entonces podríamos decir que esta arteria coronaria anterior va a encargarse de irrigar la mayoría del septo interventricular. Después, como segunda rama, bueno, esta también va a dar una pequeña ramita que va a ser la rama diagonal, que va a encargarse de irrigar el ápex. Y ahora sí, como segunda rama de la arteria coronaria izquierda, vamos a ver la arteria circunfleja izquierda, la cual va a rodear toda la aurícula izquierda y va a llegar acá. De modo que va a dar, bueno, va a descender y va a generar dos ramas. En primer lugar, la arteria circunfleja que la vimos acá, y en segundo lugar, su rama final va a ser la rama posterior del ventrículo izquierdo, el cual se va a encargar de irrigar toda la porción posterior del ventrículo izquierdo, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, esto va a ser toda la irrigación arterial o coronaria del corazón. Ahora vamos a ver, bueno, falta esta de aquí, ¿no? Que va a ser la rama auricular izquierda, la cual este va a encargarse de irrigar la porción infero-posterior de la aurícula izquierda. Ahora sí, pasamos a la circulación venosa. Esta circulación venosa, pues, va a ser un poquito menos relevante al punto de estudio. En realidad, pues, no es muy sonada, no tanto como bueno, como la circulación coronaria, pero sí es importante verla. Esta va a presentar a varias ramas, entre las cuales está, por ejemplo, las arterias cardíacas anteriores, la arteria cardíaca menor, esta arteria cardíaca que está acá, que va a ser la arteria cardíaca mayor, las arterias oblicuas de la aurícula, las arterias posteriores del ventrículo izquierdo, la vena descendente posterior y esta vena de aquí que va a ser la vena cardíaca menor. Entonces, todas estas venas van a unir y van a llegar a un solo punto común, que va a ser este seno, el seno coronario del que, bueno, el seno venoso cardíaco, del cual ya habíamos estado hablando. Entonces, este seno cardíaco va a encargarse de llevar toda la sangre de todo el corazón, toda la sangre venosa del corazón, y va a depositarla aquí en la aurícula derecha. Entonces, de ese modo, toda la sangre desoxigenada que llevó el corazón, pues va a llegar a la aurícula derecha y va a tener su propia circulación. Y bueno, y otra vez va a seguir el ciclo, ¿no? De modo que la aurícula derecha va a llevar al ventrículo derecho y se va a oxigenar de nuevo. Y ya, esto es todo por la irrigación. Eh, Ahora pasamos a la última parte que va a ser el sistema de conducción cardíaca, que va a ser la parte más sencilla en realidad y una de las más bonitas, que va a ser esto de aquí. Entonces, vamos a comenzar diciendo el sistema de conducción cardíaco. Ese es el sistema que va a ser, por así decirlo, como el marcapasos del corazón. Entonces, este sistema de conducción cardíaco, que es el sistema, bueno, ese es su nombre, ¿no? Va a comenzar aquí
en el nódulo sinusal. Entonces, este nódulo sinusal va a ser importante porque va a ser el que comience el impulso cardíaco del corazón. Entonces, este nódulo va a vibrar o va a latir aproximadamente a 100 a 80 latidos por minuto. Entonces, este va a ser el ritmo normal del corazón. Una persona normal va a presentar de 180 latidos por minuto. Entonces, este nódulo sinusal va a comunicar estos latidos al nódulo auriculoventricular, o también llamado nódulo de Archoff-Tawara, a través de tres haces. Unas posterior, bueno, un haz internodal posterior, un haz internodal medio y un haz internodal anterior, el cual va a presentar una pequeña ramita que va a ser conocida como el haz de Bachmann y que va a dar la función de generar o unir ambos ventrículos, ¿no? Este ventrículo derecho va a unir con el ventrículo izquierdo y de ese modo va a generar una conducción o una contracción sincrónica de ambos ventrículos. Después, este haz de Bachmann, o bueno, en general, este nódulo sinusal, va a llevar la comunicación o los latidos a este segundo nódulo, que va a ser el nódulo auriculoventricular o también llamado nódulo de Archoff-Tawara, en el cual, o el cual va a presentar unos latidos propios de aproximadamente 40 a 60 latidos por minuto. Entonces, estos son datos clínicos importantes porque a veces existen casos en el cual pues el nódulo sinusal deja de latir o pues existe alguna clase de necrosis en este nódulo o alguna clase de cianosis, es decir, no le llega sangre oxigenada a este nódulo, por lo cual aquel que tome el impulso o el inicio de este impulso va a ser el nódulo auriculoventricular. Entonces, esto cómo se ve reflejado por una menor latencia, es decir, por una latencia de 40 a 60 latidos por minuto, es decir, vamos a tener un paciente bradicárdico con un corazón que late muy bajo. Entonces, al ver un paciente bradicárdico, lo que sí o sí tenemos que sospechar es que existe alguna clase de foco, bueno, alguna clase de marcapasos extrínseco, ¿no? O sea, que no es el nódulo sinusal, sino que es el nódulo auriculoventricular o algún nódulo que se encuentre fuera, bueno, fuera de lo que es normal. Después, este nódulo auriculoventricular va a dar dos haces, una rama de His derecha y una rama de His izquierda, los cuales van a insertarse aquí a nivel de, el subendocardio y van a generar la red de Purkinje, la cual va a generar otra vez su propio latido, pero en este caso va a ser de apenas 15 a 40 latidos por minuto. Entonces, al generar todo esto, el impulso que se crea en el nódulo sinusal va a verse conducido a través de, bueno, de toda esta red y finalmente va a llegar a los ventrículos. Entonces, de este modo, pues la aurícula se contraen e inmediatamente los ventrículos se contraen de igual forma, lo cual, como ya dijimos, va a generar una contracción sincrónica de todo el músculo cardíaco. Entonces, este nódulo sinusal va a actuar por sí mismo, es decir, va a ser autónomo, pero a su vez va a presentar una serie de ayuditas, ayudines, como quien dice, ¿no? Entonces va a verse ayudada por el sistema nervioso simpático, por lo cual va a tener un tipo de receptor que va a ser el receptor beta 1. Este receptor beta 1 simpático va a ser un receptor que lo que va a generar es que este nódulo se contraiga mucho más rápido y con más fuerza, lo cual va a generar un inotropismo y cronotropismo positivo. O sea, en muy pocas palabras, va a generar una taquicardia, por así decirlo, ¿no? Mientras que también tenemos el sistema parasimpático, el cual va a tener receptores tipo M2, el cual va a generar todo lo contrario. Es decir, va a reducir esta contracción y va a reducir esta frecuencia cardíaca, por lo cual va a hacer que el corazón pues lata mucho más despacio, es decir, genere una bradicardia leve, una bradicardia fisiológica, lo cual pues va a ayudar a que el corazón pues se controle en momentos en los cuales no lo estamos utilizando o estamos utilizando una menor cantidad de energía de este corazón. Y ya, eso es todo por esta parte. Ya terminamos la irrigación, sistema de conducción cardíaco. Y esto sería el último, porque lo siguiente es la despedida. Muchas gracias con todos. Disculpen por los problemas que hemos tenido. La verdad, es un poco de... Bueno, me sabe un poquito mal, ¿no? Por lo que ha pasado. Pero nada, muchas gracias de parte mía y de parte de CPA y de Siembe, que pues estamos aquí por ustedes. Gracias por participar y si tienen alguna duda me la dicen. Y si no tienen alguna duda, pues creo que Paula va a estar mandando un forms, un cuestionario para que lo respondan y puedan sacar nota eh, para bueno, para sus papelitos, ¿no? Ya. Eso es todo por mi parte. Cuídense mucho y adiós. Igual cualquier pregunta me dicen, voy a estar aquí. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Más bien, una consulta, Manuel. Dime. Sí, lo que pasa es que vamos a necesitar una palabra clave para el test postponencia. Allá, corazón. Corazón. Ok, Ya. listo. Gracias. Antes de cerrar esta sesión, queremos agradecer sinceramente a Manuel Torres por esta exposición brindada sobre la anatohistología del corazón y gracias a su exposición hemos podido profundizar en la comprensión de este importante contenido. Ya, en este momento se va a compartir el test postponencia. Atentos, por favor. Listo, se ha enviado el test. Por favor, me confirman si es que puedan entrar. Les recordamos que para obtener el certificado del curso va a ser necesario alcanzar un promedio mínimo de 12/20 en las evaluaciones finales, así como también asistir al menos 5 de las 7 ponencias. Gracias por la confirmación. Bien, finalizada la sesión, van a tener 15 minutos para poder realizar este test. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta primera jornada del Curso Nacional Latidos de Vida. Como ya ha mencionado Manuel, reconocemos que se presentaron algunos inconvenientes técnicos propios del inicio de una actividad de esta magnitud. Sin embargo, continuaremos trabajando para optimizar cada sesión y garantizar una experiencia formativa cada vez más fluida y enriquecedora. Valoramos profundamente su paciencia y compromiso con este espacio académico. En nombre de las sociedades organizadoras, reiteramos nuestro agradecimiento por su participación e interés y confiamos que estos conocimientos compartidos hayan contribuido a su formación. Los invitamos cordialmente a acompañarnos en las siguientes ponencias y nos reencontramos mañana con más contenido académico y nuevas oportunidades de aprendizaje. Gracias. Buenas noches, disculpe, ¿podría enviar de nuevo el link del post, por favor? Sí, claro, ahorita se va a enviar otra vez. Recording stopped.